Muy buenos días, quiero saludarle en el nombre del Señor, que Dios le bendiga ricamente, un día más, ¿cierto?, en lo cual puedo compartirle una reflexión de la palabra del Señor a cada uno de los que está mirando y escuchando, ¿cierto?, este video. Quiero continuar con la reflexión de la historia de Jonás, la segunda parte. Sé que han escuchado la primera parte y vamos a ir a la segunda parte porque es una historia bien importante, muy interesante y que tiene un gran contenido, ¿cierto?, en lección de vida para nosotros hoy en día. Quiero sí leer el pasaje de Jonás, ¿cierto?, que hemos leído en la primera parte. Jonás capítulo 1 del 1 al 3. Lleva como título, ¿cierto?, este mensaje: ¿qué te pasa, Jonás, para que no obedezcas? ¿Qué te pasa, Jonás, para que no obedezcas? Vamos a leer, ¿cierto?, el capítulo 1 del 1 al 3 dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Y como bien les mencionaba, este mensaje se titula: ¿qué te pasa, Jonás, para que no obedezcas? ¿Cierto? Y hay un texto que nosotros leíamos en la primera parte que decía en Mateo 7:21, Jesús diciéndole, ¿cierto?, a la gente: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces mi voluntad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces mi voluntad? Por lo tanto, ¿cierto?, quiero preguntarle a modo de una muy breve introducción, porque la introducción ya la hicimos en la primera parte, pero sí preguntarle, ¿cierto?, lo siguiente. Entonces, ¿qué hizo Jonás para decir hoy en día a nosotros que no obedeció? ¿Qué hizo Jonás para decir hoy en día que no obedeció? ¿Cierto? Y Jonás hizo muchas cosas. Y estuvimos viendo que lo primero que hizo, ¿cierto?, en el primer video, ¿cierto?, ahí vimos, lo primero que él hizo fue levantarse. ¿Pero levantarse a qué? Levantarse en contra de Dios, levantarse a hacer su propia voluntad y levantarse a huir de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no lo vamos a explicar, ¿cierto?, en este momento, pero, ¿cierto?, usted lo puede ver en el primer video. Pero sí, ¿cierto?, mencionando que lo primero que hizo fue levantarse en contra de Dios, a hacer su propia voluntad y a huir de la voluntad de Dios. Lo cual muchos en la vida están haciendo hoy en día. Bueno, lo segundo que hizo Jonás, y ya vamos a entrar, ¿cierto?, ya de lleno, ¿cierto?, a la reflexión en sí misma. Lo segundo que hizo Jonás fue descendió. Primero se levantó. Lo segundo, descendió, ¿cierto? Y veamos, ¿cierto?, aquí el texto, verso 3 de Jonás capítulo 1 dice: Jonás se levantó, fue lo primero que hizo, para huir de la presencia de Jehová. Y lo segundo, dice el texto, y descendió. ¿Dónde descendió? Dice el texto: a Jope, y halló una nave para huir, para que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y el verso 15 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Mire, la vida de Jonás fue un descenso catastrófico. ¿Por qué? Por lo primero que dijimos, se levantó en contra de Dios.
a hacer su propia voluntad y a huir de la voluntad de Dios. Eso ya es catastrófico, ¿cierto? La vida de Jonás fue un descenso hacia abajo, catastrófico. Y dice el texto, de Israel a Jope, en un descenso. De Jope al barco, en un descenso. Del barco al fondo del barco, en un descenso. Del fondo del barco al pez, en un descenso. Del pez al fondo del mar, en un descenso. Y del fondo del mar a un destino fatal, la muerte. Todo a un descenso y un destino fatal. Mire la clase de vida que comenzó a experimentar Jonás, catastrófica, en un descenso, en la vida. Mire, fuera de la voluntad de Dios y en desobediencia no hay progreso, sino un retroceso. Mire, una vida así es una vida que siempre, siempre va a ir de mal en peor. De mal en peor. A lo mejor esa es la vida que usted está llevando. Una vida en descenso, de mal en peor. Por eso que 1 Corintios 11:30 dice de la siguiente manera: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, porque han ido en una vida en descenso y están enfermos, y muchos duermen, o sea, muchos ya, ¿cierto? La vida se terminó para ellos. Y han terminado en una catástrofe. Pero Salmos 103, versos 3 y 4 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Mire, qué importante, qué tremendo lo que nos dice la palabra del Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades, aunque estés en contra de Dios, aunque estés haciendo tu propia voluntad, aunque estés huyendo de la voluntad de Dios. Él perdona toda esa vida que estás llevando. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, aunque estés en ese hoyo que te ha llevado en un descenso en la vida. Y ya, ¿cierto? Una vida catastrófica, una vida fatal, ¿cierto? Con un destino, ¿cierto? En el cual no ha habido progreso, no ha habido avance en tu vida. Pero Dios puede rescatarte de ese hoyo en el cual estás, de la desesperación, de la depresión, de la angustia, de la aflicción. Y aún, ¿cierto? De aquella enfermedad que a lo mejor te esté arrastrando a un destino fatal. A lo mejor estás viendo ahí frente a ti, estás viendo ya la muerte. Pero el Señor dice: Él es quien rescata del hoyo tu vida. De ese hoyo del descenso que te lleva a ese fondo, ¿cierto? Pero Dios te puede rescatar de ahí. Tan solo cree en el Señor. Abre tu corazón al Señor y recíbelo en tu vida. El Señor promete aquí perdonarte, sanarte y rescatarte de ese hoyo de la desesperación y de la fatalidad en que muchos se encuentran hoy en día. Hebreos, ¿cierto? Pero el verso 13 de, ¿cierto? También el Salmo 103 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Por eso tema a Dios. Tema a Dios. Tema a Dios. El principio de la sabiduría en la vida es andar en el temor de Dios. Y como el Padre, ¿cierto?, se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. De los que le temen. Mi pregunta es: ¿teme usted a Dios? Si usted teme a Dios, bueno, acérquese a Dios. Y Él se compadecerá de usted como un padre que se compadece de los hijos.
Pero Hebreos 10:38 dice de la siguiente manera: mas el justo vivirá por fe. ¿Tiene fe usted? Si no tiene fe, comience a tener fe hoy día. Fe en Dios, fe en que le puede ayudar, fe en que le puede perdonar, fe en que le puede sanar, fe en que lo puede rescatar de esa vida en descenso en la cual usted va. El justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos, decía, ¿cierto?, el autor de los Hebreos en aquel tiempo, aquella gente, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso es que es importante la fe en la vida. ¿Tiene fe usted? Si no tiene fe, de hoy día en adelante comienza a tener fe y verá que muchas cosas van a cambiar en su vida. Eso es lo primero. O sea, eso es lo segundo, porque lo primero lo vimos, ¿cierto?, en el primer video. Primero fue que Jonás se levantó. Segundo, como lo vimos ahora, Jonás descendió. Su vida fue un descenso, ¿cierto? Y cuando, ¿cierto?, uno no tiene en cuenta a Dios, se aleja de Dios, huye de Dios, le quita al cuerpo, ¿cierto?, esa responsabilidad que uno tiene como ser humano con Dios, ¿cierto?, de buscar a Dios, buscar a su Creador, buscar de Dios en la vida. Bueno, la vida, ¿cierto?, fuera de la voluntad de Dios. La vida, ¿cierto?, es un descenso, no hay progreso, ¿cierto?, sino un retroceso, ¿cierto?, y la vida va de mal en peor. Por eso es cierto que Dios nos ayude, que Dios le ayude a usted para que realmente pueda poner su fe y su confianza en Dios, para que se pueda levantar una vez más. Y esa vida en descenso comienza a levantarse una vez más. Lo tercero, Jonás halló. Primero, Jonás se levantó. Segundo, ¿cierto?, Jonás descendió. Y tercero, Jonás halló. Veamos, ¿cierto?, Jonás capítulo 1:3 dice: Jonás se levantó, fue lo primero, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió, fue lo segundo, a Jope. Y lo tercero, dice el texto, halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire, hay muchas cosas que la gente está hallando y buscando en la vida. Está hallando y buscando. Pero mi pregunta es, ¿qué está buscando y qué está hallando usted para su vida? ¿Qué está hallando usted para su vida? Mateo 6:31 dice: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan o hallan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, toda la gente, o la mayoría de la gente, ¿cierto?, la primera prioridad en la vida que están buscando es comida, vestuario, ¿cierto?, y bebida. Eso está buscando y eso está hallando a la gente como prioridad en la vida. Pero el texto en sí mismo está diciendo, dice, más, buscad o hallad, buscando. Hallad primeramente como prioridad en la vida, no la comida, no la bebida, no el vestuario. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, como la comida, la bebida, el vestuario, vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué está buscando y hallando usted para su vida? Como lo primero en la vida, como la prioridad de su vida. ¿Solamente las cosas materiales, comida, bebida, vestuario? ¿O está buscando a Dios, quien le dio la vida, quien le dio la existencia, como primero en la vida? Ahora, la palabra halló es
encontrar una cosa o persona, ya sea de manera casual o buscándola. O sea, halló, ¿cierto? Porque dice que Jonás halló. Halló es encontrar una cosa o persona, ya sea de manera casual o, ¿cierto? Por una casualidad nos topamos. O también dice, o buscándolo, o sea, de una manera intencional. Hallar es dar con lo que se busca, es encontrar lo que se busca, es averiguar lo que se busca, es estar en el sitio de lo que se busca, es ver lo que se busca para adquirir lo que se busca. Por eso, hallar es dar con lo que se busca, o sea, ¿cierto? Dio con el puerto donde salían los barcos Jonás. Hallar es averiguar, es encontrar lo que se busca, o sea, encontró el barco. Halló es averiguar lo que se busca, o sea, averiguó, ¿cierto?, un pasaje para irse a Tarsis. Averiguó a qué hora salía ese barco, ¿cierto? Averiguó, ¿cierto?, sobre el pasaje, etc. Halló es estar en el sitio que se busca. O sea, es estar en el sitio de lo que se busca. O sea, en el puerto donde salían los barcos. Ahí estaba Jonás. Y halló, ¿cierto? Es ver lo que se busca para adquirir lo que se busca. O sea, es ver, halló el barco para adquirir lo que se busca, el pasaje para irse a Tarsis. Entonces, a Jonás todo, ¿cierto?, le fue aparentemente fácil. O sea, todo le fue a Jonás aparentemente bien. Todo bien. Ni un problema, ¿cierto?, con todos los trámites que él estaba haciendo para comprar el pasaje, para, ¿cierto?, subirse al barco, etcétera, etcétera. Todo aparentemente fácil. Todo aparentemente fácil, pero cuidado. Hay un refrán que dice, no todo lo que brilla en la vida es oro. Parece, según Jonás, parece que sí es la voluntad de Dios que viaje a Tarsis, a España. Parece. Pero cuando las cosas salen bien, tenga cuidado. No siempre es la voluntad de Dios. No siempre. Asegúrese entonces, asegúrese en la vida de estar moviéndose y avanzando en la perfecta voluntad de Dios y en obediencia a Dios. Mire, usted debe orar a Dios. Y si usted no ha orado a Dios en la vida, o no ha sido un hábito en la vida en usted, comience hoy día a orar a Dios. Usted debe orar a Dios. Si lo que usted está experimentando, ¿cierto?, en la vida está dentro de la perfecta voluntad de Dios o solo está dentro de la permisiva voluntad de Dios. O dentro de la voluntad permisiva, la perfecta voluntad de Dios o la voluntad permisiva en la cual Dios permite ciertas cosas, pero no significa que Dios las quiera para usted. Dentro de la perfecta voluntad de Dios es lo que Dios quiere para usted y Dios lo aprueba. Pero dentro de la voluntad permisiva de Dios es lo que usted quiere, pero no es lo que Dios quiere para usted. Por eso, ¿cierto?, Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, ¿cierto?, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, la perfecta voluntad del Señor. Entendido, entienda, comprenda cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque a lo mejor la vida que usted está llevando, la forma como usted está llevando su vida, la forma como usted está pensando acerca de la vida, a lo mejor no está dentro de la perfecta voluntad de Dios, sino solamente en esa voluntad permisiva de Dios.
que Dios lo permite, porque tenemos libre albedrío, pero a lo mejor no es lo que Dios quiere. Mire, Dios en su voluntad permisiva le dio cordel a Jonás en las decisiones que tomaba. Huir, ¿cierto?, de Dios a Tarsis, pagando su pasaje, subirse al barco. Pero Dios le dio solamente cordel en su voluntad permisiva. En las decisiones que tomaba. Y a lo mejor es el caso suyo. En todas las decisiones que usted está tomando en la vida. Usted está diciendo, pero va todo bien. Parece que es la voluntad de Dios, pero cuidado. No todo lo que brilla es oro. Puede que Dios le esté dando solo cordel en la vida, pero no que sea la perfecta voluntad de Dios para usted, o lo que Dios quiere para usted. En su voluntad permisiva, ¿cierto? Dios le dio cordel a Jonás en las decisiones que tomaba, ¿cierto? Huir a Tarsis, ¿cierto? Pagar su pasaje, subirse al barco. Pero mire, luego de un tiempo, Dios en su perfecta y divina y soberana y perfecta voluntad jaló el cordel con esa mano soberanamente poderosa que creó todas las cosas, y lo creó usted también. Con esa mano soberanamente poderosa jaló el cordel en la vida de Jonás. Mire, quiero contar un testimonio. Hace años atrás fuimos a visitar, ¿cierto?, con el hermano Ramón Sánchez a una persona. ¿Cierto? Orando, ¿cierto? Sentí del Señor ir a verlo. Para ir a ver cómo está, para orar con él, para llevarle una palabra de Dios. Y cuando llegamos a la casa, ¿cierto? Pasamos, ¿cierto?, a la casa de él, lo llamamos, que queríamos ir a verlo, fuimos a verlo y todo. Y cuando llegamos a la casa, él nos dijo, pero, ¿qué hacen aquí? Yo no los he llamado. Y nosotros, ¿cierto?, le dijimos, pero queríamos venirlo a ver, a saber cómo está, a orar con usted, a compartir de la palabra con usted. No hizo pasar. Pero no hizo pasar, ¿cierto?, no de muy buenas ganas. Y conversamos. Y dentro de todo eso, ¿cierto?, vimos que él no estaba cómodo con nuestra visita. Por lo tanto, ¿cierto?, comenzamos a hablar con él, a animarlo, a compartirle una palabra de Dios. Y oramos, ¿cierto?, por él. ¿Cierto? Oramos por él. Con el hermano Ramón oramos por él. Y después de esto nos fuimos. Y nosotros teníamos, ¿cierto?, una reunión en la misma semana. Teníamos una reunión con el directorio de nuestra iglesia. Y compartimos, ¿cierto?, esto que había ocurrido con los hermanos. Y le dije a los hermanos, encomendemos a esta persona que fuimos a ver en las manos de Dios. Porque la actitud de él fue una actitud no buena cuando nos recibió. Se sintió molesto, incómodo, ¿cierto? O sea, prácticamente como que no quería que estuviéramos en su casa. Bien. Y encomendamos en oración a esta persona en las manos de Dios. ¿Cierto? En las manos del Señor. Comenzamos a orar y lo encomendamos en las manos del Señor. Para que Dios trate con él. Dios trate con él. Esa mano soberanamente poderosa comienza a tratar con la vida de él. Bien,
Oramos, encomendamos en las manos del Señor a esta persona para que Dios trate con él. Porque hay veces en la vida que lo único ya que queda para algunas personas es que Dios trate personalmente con esas personas. Porque no quieren entrar en razón, no quieren entrar en camino. Por lo tanto, cierto, oramos y lo encomendamos en las manos de Dios. No pasaron muchos días, más allá de 3-4 días, él tuvo un accidente. En el trabajo donde él estaba trabajando, se derrumbó, hicieron, cierto, en la construcción que estaban haciendo, cierto, para colocar tuberías. Él estaba abajo ahí, trabajando, y se derrumbó la tierra. Y quedó bajo tierra. Y milagro de Dios, escuche bien, milagro de Dios, que salió vivo de aquel lugar. Bien, lo tuvieron que llevar, cierto, al hospital de la Mutual, quebrado, por todas partes de su cuerpo. Cierto, yo lo fui a ver al hospital, en la Mutual de Seguridad. Y lo fui a ver, estuve con él, cierto, hablé con él, oré por él, compartí una palabra ahí, en ese lugar. Pero ahí en ese momento, solo en ese momento, cierto, la actitud de él fue diferente. Porque me recibió con amabilidad y él reconoció, cierto, que había tenido una actitud rebelde y desobediente al Señor y hacia nosotros también. Por eso que algunos, cierto, no van a frenar y hacer un alto en la vida hasta que Dios con su mano soberanamente poderosa no jale el cordel de la vida de ellos para que hagan un alto y hagan una reflexión en su vida, cómo van llevando su vida, cómo están conduciendo su vida, cómo están viviendo la vida, cierto, que están llevando. Por eso Dios jaló el cordel en la vida de Jonás. Y a lo mejor es el caso suyo, que Dios, cierto, necesite jalar el cordel de tu vida. Porque no estás entendiendo, no estás, cierto, realmente obedeciendo a Dios, estás siendo rebelde, no estás, cierto, obedeciendo el mensaje de la palabra del Señor, cierto, le estás quitando el cuerpo, cierto, te estás haciendo el desentendido, cierto, de ese llamado de Dios para tu vida, cierto, el llamado de Dios es traerte al arrepentimiento, al perdón de tus pecados, a convertirte al Señor, a venir al Señor. Pero no esperes que esa mano soberanamente poderosa jale el cordel de tu vida. Entra en razón. Ahora, si tú esperas eso, que Dios jale el cordel de tu vida, bueno, espéralo. Porque va a ser lo mismo que le pasó a Jonás. Por eso que nuestra oración debe ser en que Dios jale, cierto, la cuerda de muchos de cómo están viviendo sus vidas. Nuestra oración debe ser, cierto, que Dios jale, cierto, la cuerda, cierto, en la cual, cierto, muchos están viviendo su vida, que Dios jale la cuerda de ellos. Y Dios coloque, cierto, los coloque en la brecha, en la perfecta voluntad de Dios, y en obediencia, cierto, a Dios en su vida. Por eso mi pregunta es, ¿cuántos van a comenzar a orar en sus propias vidas? De esa manera, Dios, jala el cordón de mi vida, yo no puedo, he querido salir, cierto, de la droga, he querido salir, cierto, de este asunto del cigarrillo, he querido salir de este asunto del alcoholismo. Señor, ayúdame. He querido salir de la fornicación, he querido salir del adulterio, he querido salir de la idolatría y no he podido. Ayúdame, jálame ese cordel en la vida para que tú me ayudes y me entres en la brecha. Esa debe ser nuestra oración.
he sido rebelde, he sido desobediente. No te he amado, no me he interesado por ti, Señor. Ayúdame. Jala el cordel de mi vida para que me ayudes y me hagas entrar en esa brecha. Esa debe ser su oración. Pero pida la ayuda de Dios. Porque muchos a veces solos no pueden. No pueden. Y necesitan, ¿cierto?, de que Dios les ayude en la vida. Bien, ¿cierto? Eso es lo tercero. Primero, Jonás se levantó en contra de Dios, a hacer su propia voluntad y a huir de la voluntad de Dios. Segundo, Jonás descendió. Su vida fue un descenso, ¿cierto? Y cuando la vida es descenso no hay progreso, sino un retroceso y uno va de mal en peor. Jonás halló, ¿cierto?, el barco, Jonás halló el pasaje, Jonás halló, ¿cierto?, el puerto, Jonás halló el camino para huir de la presencia de Dios. Pero en ese momento, pide a Dios que jale la cuerda de tu vida para que no huyas de Dios. Porque eso es lo que Dios no quiere, que tú huyas, sino que te acerques a Dios. La palabra del Señor dice en Hebreos 4:16, acercaos pues a Dios confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia y gracia. Bien. ¿Qué más hizo Jonás? ¿Qué más hizo Jonás? Para decir hoy en día, ¿qué te pasa, Jonás? ¿Por qué no obedeces? ¿Qué más hizo Jonás para no obedecer a Dios? Bueno, Jonás pagó. Y esto es lo último que vamos a ver. Jonás pagó. Dice, ¿cierto?, Jonás 1:3, y Jonás se levantó, fue lo primero que hizo, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió. Eso fue lo segundo. O sea, lo segundo que hizo Jonás. Lo segundo. Jonás descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Y lo tercero que hizo, lo tercero, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Algo pagó Jonás. Mire, en la vida todo tiene su precio, ¿sí o no? Todo. Lo que uno quiere en la vida tiene que pagarlo, a menos que se lo regalen, que es muy distinto. Pero todo en la vida se tiene que pagar. Y hay un precio que pagar para todo, porque nada es gratis en la vida. Entonces, en la vida todo tiene su precio y hay un precio que pagar. Y hay también en la vida, no solamente hay un precio, ¿cierto? Y todo tiene su precio, pero también hay consecuencias que asumir en la vida, porque todo tiene su precio. También hay consecuencias que asumir. Mire, Dios nunca en su voluntad perfecta había planificado para Jonás un viaje a Tarsis, a España, sino a Nínive, que es muy distinto. Dios nunca planificó en su perfecta voluntad esa vida que tú estás llevando. Lo que Dios planificó para ti es otra vida, muy distinta a la que muchos están llevando y que me están escuchando hoy en día. Dios nunca planificó de que tú andes en la droga. Dios nunca planificó para ti, ¿cierto?, que fumes y que andes con el cigarrillo en la boca. Dios nunca planificó para ti, ¿cierto?, que estés metido en el alcoholismo y en la borrachera. Dios nunca planificó para ti que andes en una vida homosexual en contra de Dios. Dios nunca planificó para ti que andes en una vida de lesbianismo que va en contra de Dios. Dios nunca planificó para ti, nunca,
Nunca que rechaces al Salvador que dio su vida por ti. Nunca. Dios quiere algo mejor para ti. Por eso que dice, ¿cierto? Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis o a España, lejos de la presencia de Jehová. Nunca planificó Dios eso para Jonás. Esta es la teología, ¿cierto?, de la vida torcida, a la cual muchos están siendo arrastrados por los llamados, hoy en día, amigos. Por los llamados amigos. Hay muchos buenos amigos que te ayudan y te conducen, ¿cierto?, por el buen camino, pero hay otros amigos que te conducen, ¿cierto?, y te llevan y te arrastran por un camino muy torcido, muy desviado, lejos de Dios. Y a vivir una vida en vicios y en pecados, lo cual Dios no lo quiere para ti. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y quizás tú te estás constituyendo en enemigo de Dios. ¿Por qué? Por esta teología de los llamados amiguitos que te arrastran, ¿cierto?, a un camino realmente desviado, torcido, ¿cierto?, en vicio, en pecado, lejos de Dios y en contra de Dios. Y el verso 8 al 10 de Santiago 4 dice, acercaos a Dios, acércate a Dios. Es el llamado para ti, acércate a Dios, no te alejes de Dios, no huyas de Dios. No sigas resistiéndote más a ese llamado de Dios para no obedecerle. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, dice, y este es el consejo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y eso, mensaje para ti. Mire, Jonás tuvo que pagar el precio de sus malas decisiones en la vida. Y asumir las consecuencias de ello. Y hoy en día muchos de los que me están mirando y los que están escuchando, ¿cierto?, a través de este video, muchos también han tenido que pagar el precio de sus malas decisiones, ¿cierto?, y asumir esas consecuencias de esas malas decisiones. Porque en la vida hay un precio que pagar y hay consecuencias que asumir de las decisiones que se toman en la vida. Pero el mayor precio que Jonás al final tuvo que pagar y tuvo que asumir en su vida fue su propia vida. Y lo podemos ver en Jonás capítulo 2, que no lo vamos a leer. Usted lo puede leer. Lea Jonás capítulo 2 y va a ver que al final el mayor precio que tuvo que asumir Jonás en su propia vida por las decisiones que tomó en la vida fue el precio de su vida. Y que Dios nos ayude, le ayude a usted y me ayude a mí, para que aprendamos a tomar buenas decisiones en la vida. Por eso que Hebreos capítulo 10, verso 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si usted peca voluntariamente, esto le espera a usted.
esto que ha leído. ¿Por qué? Porque uno lo hace de manera voluntaria, ¿cierto? Nadie le pone una pistola en la cabeza para fumar, para tomar, para, ¿cierto?, drogarse, para adulterar, para, ¿cierto?, estar en la idolatría, para estar en el homosexualismo, en el lesbianismo. Cada uno decide la vida que quiere llevar, en sus vicios y sus pecados. Pero nadie le coloca una pistola en la cabeza. Usted peca, y si lo hace, peca voluntariamente, por decisión propia. Y dice, lo único que queda, sino una horrenda expectación de juicio. El juicio de Dios sobre la vida de esa gente. Y muchos terminan pagando ese precio en la vida y asumiendo ese precio su propia vida, porque el juicio de Dios viene sobre sus vidas. Y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice el verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque si usted cae en las manos de un Dios vivo, en pecado, en desobediencia a Dios, en rebeldía y llevando una vida en contra de Dios, haciendo su propia voluntad, ¿cierto?, y huyendo de la presencia de Dios, lo único que le espera es la fatalidad. Pero si usted cae en las manos de un Dios vivo, arrepintiéndose, pidiendo el perdón de Dios, ¿cierto?, y pidiendo la ayuda de Dios, ¿cierto?, el pago que usted va a recibir va a ser muy distinto, va a ser el perdón de Dios, la ayuda de Dios, la misericordia de Dios en bienestar para su vida. Por eso que el Señor Jesús, el mensaje que siempre Él decía era, y comenzó a decir cuando comenzó su ministerio, nuestro Señor Jesucristo fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, un llamado al arrepentimiento. Pero si usted no se quiere arrepentir, ¿cierto? Si usted le está quitando el cuerpo a ese llamado de Dios a arrepentirse, lo único que le espera es, ¿cierto?, como dice aquí, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y ahí hay consecuencias que asumir en la vida. Pero 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, ¿cierto?, vino sobre esa gente. Y muchos duermen, o sea, muchos han terminado muertos, porque la mano de Dios jaló el cordel de la vida de muchos, y muchos han partido del escenario de esta vida. Si pues nos examinásemos, escuche bien el llamado y la recomendación, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, examínese usted, evalúese usted la vida que está llevando y cambie. Si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y el Salmos 139:23 dice, examíname, oh Dios, el salmista, porque el salmista veía también su vida, que no fue la mejor vida, que cometió muchos errores, pecados, ¿cierto?, en la vida. Que también fue rebelde y desobediente en la vida, que hizo también su propia voluntad, ¿cierto?, en la vida. Y él dice en un momento dado que hizo un alto, por eso es que debemos examinarnos a nosotros mismos. Entonces él dice, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Y esa debe ser también su oración, esa debe ser también su examinación en la vida. Y decirle a Dios, y rogar a Dios, y pedirle a Dios eso. Examíname, a Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame. O sea, enmienda mi camino, corrige mi camino, guíame en el camino eterno. Quiero leerlo una vez más. Examíname, a Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No en el camino de mi propia voluntad, sino guíame en el camino eterno, o sea, en el camino del Señor. En el camino del Señor. Por eso que en esta hora, ¿cierto? Tú puedes ser un Jonás que me estás mirando, o una Jonás. ¿Qué te pasa para que no obedezcas? Te estás levantando, como lo hizo Jonás, se levantó solo para ir en contra de Dios, hacer su propia voluntad, huir de la voluntad de Dios, de su presencia. No lo hagas. Descendió. A lo mejor muchos están descendiendo en su vida, no hay progreso, no hay avance. ¿Cierto? Pero Dios puede levantarte hoy en día. Dios puede levantar tu vida. Hay un salmo, en el Salmo 25 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Levante su vida al Señor y le aseguro que no será avergonzado y Dios no le va a fallar. A lo mejor pasa lo mismo que, ¿cierto?, le pasó a Jonás, a yo, y en la vida usted está hallando muchas cosas, pero lo que no está hallando es a Dios, es a Dios, ¿cierto? Es a Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, usted, su prioridad, ¿cierto?, primero es la comida, la bebida, el vestuario y tantas otras cosas más. Primero las cosas materiales, las cosas de este mundo, lo que nos envuelve. Pero lo primero en la vida que tiene que hallar usted, encontrar usted, es a Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Busque a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios. A lo mejor, cierto, le está pasando como a Jonás. Él tuvo que pagar las decisiones que tomó en la vida, pagar las consecuencias de las decisiones que tomó, de la vida que llevó. Y la mayor consecuencia que tuvo que pagar fue la muerte. Por eso el texto dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que eso sea su deseo hoy día, ¿cierto?, en su vida. Que, ¿cierto?, usted permita que Dios examine por su Espíritu Santo su vida, por la palabra de Dios, su vida. Comienza a leer la palabra de Dios, comienza a orar a Dios, comienza a pedir la ayuda de Dios. Y Dios, que es fiel y verdadero, que no se puede negar a sí mismo, le va a ayudar. Pero examínese. Corrija lo que está deficiente en su vida, enmiende su camino, encomiende su vida en las manos de Dios. Y que Dios, ¿cierto?, le ayude para cambiar ese destino de vida que está llevando, porque a lo mejor ese destino que usted está llevando en la vida, ¿cierto?, a lo mejor es un destino fatal. Y que a lo mejor puede estar corriendo, ¿cierto?, en riesgo su propia vida. Por eso, cambie la vida. Cambie su vida. Entréguela en las manos de Dios para que Dios lo pueda levantar. Para que usted una vez más comience, ¿cierto?, a levantarse. Que su vida se levante. Que usted comience a hallar nuevas cosas en la vida. Y que Dios, ¿cierto?, le ayude. Por eso en esta hora, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, recíbalo ahora. Recíbalo en el nombre del Señor. Y haga esta oración conmigo y repita después de mí: Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra, pero hoy en día te recibo en mi vida como Señor y Salvador de mi vida. Hazme una nueva criatura, hazme una nueva creación, lávame en tu sangre, perdona mis pecados, lávame
en la sangre derramada en la cruz del Calvario por tu Hijo Jesucristo, para que sea yo lavado y perdonado de todos mis pecados. Recíbeme como un hijo. Sé que te he fallado, sé que he sido rebelde, sé que no te he considerado en mi vida, sé que no te he obedecido, pero de hoy día en adelante enmiendo mi camino hacia ti y la entrego en tus manos para que tú me guíes en el camino eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le ruego que busque a alguien que le pueda dar ayuda espiritual y acérquese a una iglesia. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude cada día más y más, y que realmente, cierto, sea muy bendecido, cierto, en este día, cierto, y de aquí en adelante, cierto, en el transcurso de su vida. Que Dios le bendiga ricamente, cierto, son mis mejores deseos. Amén. Que Dios le bendiga.